Bueno, qué maravilla Argentina estamos en este momento. Bueno, llegamos al final de nuestra gira patagónica del movimiento y bueno, qué mejor que cerrarlo con el glaciar Perito Moreno, una de las maravillas que tenemos en nuestro país. Así que nos pareció ideal hacerle cierre acá enfrente de esta hermosura y bueno, por suerte nos tocó un día hermoso, así que estamos re contentos. Porque en invierno es muy áspero venir aquí. Exactamente, como verán, bueno, encima nevó. Históricamente Calafate no tenía turismo de invierno, por suerte lo empezó a tener, los vuelos que son constantes hoy en día. Acaban de inaugurar una ruta directa de Brasil, así que nada, si bien no hay tanta gente como en temporada alta, por suerte hay temporada, hay gente y el pueblo está trabajando el turismo. Así que eso es una buena noticia para este lugar. Eh, pero bueno, queríamos hacer un poco, Martín, un recorrido aprovechar de hacer un balance de todo lo que fuimos haciendo a lo largo de toda la gira. ¿Te Bueno, parece? hicimos toda la Patagonia continental, ¿no? Nos faltó solamente la Tierra del Fuego, pero por obvias razones de tiempo y de logística no pudimos, porque cruzar a la isla por el cruce por aguas Lleva sus días. chilenas, ¿eh? El cruce chileno carretero nos caga la vida a los argentinos, nos perjudica. Son muchas horas del paso, de pasar por 4 controles, Los 4 controles, los papeles. las 4 aduanas, los papeles y demás. Por eso es tan importante que los argentinos tengamos nuestro cruce por aguas argentinas en la boca oriental del estrecho de Magallanes. Esta semana estuvo Romina Cortaberría expresando la importancia que tiene el cruce por aguas argentinas, porque el actual gobierno pretende hacer un cruce largo, que lo único que va a hacer es hacer fracasar la iniciativa, porque un cruce de 9 horas desde Punta Loyola hasta San Sebastián no va a cumplir con los objetivos patrióticos que tiene la ley 26776, que significa tener presencia en la boca del estrecho de Magallanes, en la boca oriental, con un cruce de 40 kilómetros que tendría que estar entre 1 hora y cuarto y 1 hora 30 de navegación. Y tampoco cumple los objetivos logísticos, porque 9 horas de navegación va a hacer que se siga usando el cruce por Chile. Exactamente. Lo único que va a hacer es reafirmar el cruce chileno. Es una aberración en términos sociales, porque claro, los ricos viajan en avión y les importa un carajo lo que pasa en la ruta, porque son ricos y viajan en avión. Y cuando llegan de un lado al otro tienen camionetas y choferes y toda la infraestructura con la cual los ricos viven fenomenalmente bien en la Patagonia. Pero el pueblo trabajador necesita un cruce corto, soberano. Esto también permita Afianzar instalaciones, población en el estrecho. sí, poblar el estrecho, que es la forma de hacer soberanía para los Exactamente. argentinos. Exactamente. Nosotros no hacemos soberanía solamente con nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas han tenido siempre una acción pionera en la Patagonia. La Armada ha tenido una acción pionera en el Atlántico Sur y en la Patagonia. La base naval austral de Ushuaia es la presencia de la Armada desde 1884, con instalaciones fijas. Los transportes navales de la Armada fueron la logística en el mar para mantener el abastecimiento permanente de todas las necesidades de combustibles, alimentos, ropa, víveres, lo que fuera necesario para la Tierra del Fuego, para Santa Cruz y para Chubut. Y el cruce corto soberano también es familiar, porque está pensado en nuestros términos para la familia argentina, para que el pueblo trabajador pueda salir con su autito en época de vacaciones
pero también está pensado para aquellos que se ganan la vida en el transporte, para los camioneros y para aquellos que viajan por cuestiones laborales. Entonces, 9 horas de navegación afecta el oído medio y se pierde estabilidad. Entonces, al bajarse del barco, ¿qué va a ocurrir? Va a haber que acostarse a dormir. Entonces es socialmente aberrante, es logísticamente estúpido y sobre todo lo que más hay que tener claro, que lo más nocivo por parte del actual gobierno con respecto a esta aberración, que es un cruce cagón, que es un cruce de cagones, de cobardes, de arrastrados con Inglaterra, de arrastrados con el Foreign Office inglés, de cagones que no tienen los huevos para pararse frente al enemigo inglés y hacer patria y soberanía en el Atlántico Sur. Porque el conflicto es el Estrecho de Magallanes. El conflicto no es Punta Loyola y San Sebastián. El conflicto está ahí en quién domina la boca oriental del Estrecho de Magallanes. Porque nosotros en el asiento de 42 kilómetros, una vez que empecemos a navegar, con 2 barcos que ya fuimos al astillero Río Santiago cotizados. Ya están cotizados. 34 millones de dólares cada uno. Son buques de aproximadamente 120, 130 metros de largo. No más de eso es suficiente para la navegación y el servicio que tenemos que prestar. Son buques portarrodantes con aletas antirrolido, con 2 líneas de eje y 2 motores para que tengan no solamente potencia, sino estabilidad y buenas líneas marinas para atravesar las corrientes que hay en el estrecho. Y necesitamos alistar las playas con una obra simple de hormigón, de gaviones y hormigón, tal cual opera en Chile, y con pontones flotantes para que ante la variación de la marea, los pontones permitan acompañar la suba y la baja del nivel del agua y empezar a navegar, porque acá lo primero que hay que hacer es navegar. Hay otras ideas también tan estúpidas como las del actual gobierno, de los que se quedaron afuera, pero que quisieran ser parte, con iniciativas que también son peores, que es hacer puertos excavados en el Estrecho de Magallanes. Una obra infinita que le quieren entregar a Techín, porque trabajan todo para Techín, y son todos siervos de Techín. Son todos obedientes con Techín. Entonces quieren hacer una obra de movimiento todo de lo que suelo. todo lo que lleve fortuna y licitaciones que después no se pueden controlar. Y en el movimiento del suelo que es inverificable. Y el ¿no? movimiento del Es como suelo el dragado. que... Movimiento del suelo, dragado, puerto excavado. Una obra infinita que se cobra cualquier cosa porque dicen, no, la tierra estaba muy compacta. Aparte de lo que estamos hablando nosotros es una obra muy simple, porque es algo que se podría hacer en poco tiempo, ya teniendo ya las dos embarcaciones hace muy poco tiempo se puede habilitar En 2 el años cruce. tendríamos que tener el primer barco y al tercer año podríamos ya tener el segundo operando también. Entonces no más de 3 o 4 años a lo sumo la construcción de los barcos y empiezan a operar inmediatamente. Entonces estamos desde el año 2011, desde el año 2012. Que ya están los fondos asignados. Estamos desde el año 2012 con la ley sancionada y desde el año 2015 hay un fideicomiso que el propio ministro de Economía Axel Kicillof, que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, firmó con la expresidenta. Y no le da la orden al astillero Río Santiago para que los construya ya mismo. Claro, porque es un fideicomiso firmado por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por su ministro de Economía Axel Kicillof en 2015, que hoy es gobernador de la provincia. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Siendo gobernador de la provincia, tiene que ir a buscar su propio fideicomiso, su propia idea y su propia iniciativa de financiamiento, ir a buscarlo y darle la orden de compra al astillero Río Santiago. Es simple esto. Entonces, en vez de estar discutiendo cuestiones que poco tienen que ver con la soberanía nacional, y en vez de ir a hacer papelones internacionales como acaba de hacer el presidente de la Nación, Alberto Fernández de Kirchner, que se presentó en el G7 en Alemania para pedirle a los piratas que no sean piratas,
que dejen la piratería, que se arrepientan y dejen de ser lo piratas que son. Entonces lo que nos conviene a nosotros, en vez de hacer esos papelones, de ir al G7 a pedirle que no sean tan piratas como son, y que como respuesta a lo que obtuvo el presidente de la nación fue que los ingleses manifestaron el cierre a las islas Sandwich del sur. Entonces, el conflicto no es meramente Malvinas, el conflicto es Malvinas, Orcadas, Sandwich y Península Antártica. Porque desde la base logística que están fortaleciendo en Malvinas se proyectan a la conquista de la Antártida para cuando en el 2041 termine el Tratado Antártico, no se vaya a renovar y militaricen la Antártida y los argentinos estemos en una situación límite con posibilidades de perder la Antártida Argentina. Entonces nos van a llevar la inacción política, la política de victimización y la política de ir a llorar frente al propio enemigo, a pedir clemencia, nos va a llevar a una situación crítica que luego va a desencadenar una violencia incalculable en la propia Argentina. Porque imaginémonos si nosotros vemos avanzar a los enemigos desde Malvinas hacia Georgia, de Georgia hacia Sandwich y de Sandwich a Península Antártida, planteando que están reservando una superficie de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur, porque dicen que desde que ellos están ocupando Malvinas han frenado la depredación contra la naturaleza por parte del hombre. Entonces, bajo el argumento ecológico, con sus organizaciones internacionales como Greenpeace, que son los que operan en contra del interés nacional, el cual tiene que ser expulsado del territorio nacional. Como también nos han comentado los compañeros en Río Turbio que fueron con la campaña de Greenpeace a tratar de cerrar la mina de carbón. Los ingleses que hicieron 2 revoluciones industriales con base en el carbón. O sea, usaron el carbón para industrializarse y ahora te dicen que no lo uses, ¿no? Así es. Los norteamericanos que también tienen centrales termoeléctricas a carbón. Los chinos que también tienen centrales termoeléctricas a carbón. Los alemanes que estaban en la fantasía del hidrógeno verde y ahora que no hay gas ruso. ¿Qué están haciendo, Martín? Y los alemanes habían empezado a desmantelar su plan nuclear. Ahora volvieron de nuevo a reactivar el plan nuclear alemán. Bien por ellos. Y están comprando carbón. Sí, y están comprando carbón. Así que lo que hay que hacer es pensar en sentido patriótico y hacernos cargo de la necesidad de nuestro pueblo, de acuerdo a los combustibles que nosotros tenemos, a las fuentes de energía que tenemos, y dejar de escuchar consejos extranjeros que son solamente con el fin de someter a la Argentina a un régimen colonial como en el que estamos. Por eso, para nosotros es de vital importancia que este cruce por aguas argentinas en la boca oriental del Estrecho de Magallanes tenga un asiento permanente en donde una vez que tengamos el servicio de navegación, la obra portuaria va a empezar a crecer. Pero hay que empezar por los barcos, porque lo importante es navegar, no hacer los puertos, sino navegar. Entonces hay que construir los buques en la industria naval argentina, porque quieren importar catamaranes del extranjero. El astillero Río Santiago fue el primero y el único que cotizó. Ahora hay una de estas comisiones que arman los políticos profesionales, que es misteriosa y que dice que ya tiene todo listo pero no explica qué. Lo único que dice es que va a ser un cruce de Punta Loyola a San Sebastián. Frases misteriosas. Que dice, no, es un cruce de 5 horas. No son 5 horas, van a ser 9 horas de navegación. No engañan a nadie. Van a ser 9 horas de navegación. Y luego de eso, construyendo los barcos, a medida que hay actividad, YPF va a montar sus cisternas. Entonces YPF va a contribuir al desarrollo de la infraestructura, porque YPF va a tener cisternas y va a pedir muelle además. Y también prefectura. Prefectura y Armada van a pedir muelle, porque van a querer amarrar. Los pescadores van a pedir también que haya muelle de pescadores. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros ahí podemos construir. ¡Qué maravilla! Bueno, seguimos, ¿no? Entonces con prefectura, con la Armada Argentina
Con YPF nosotros podríamos constituir una corporación del Estado que opere los barcos, que opere el puerto, porque son 2 puertos nuevos a construir y tienen que ser del Estado. No tienen que privatizarse antes de nacer, tienen que ser del Estado. Entonces necesitamos una empresa de navegación para el cruce del Magallanes, tiene que ser un armador estatal, puede ser un armador fueguino, del Estado fueguino, puede ser un armador fueguino santacruceño, una sociedad del Estado. Vimos ahí en Comodoro que está un astillero parado. Bueno, en Caleta está el astillero que es reparador, pero tranquilamente se podría hacer un astillero que fabrique. Y porque nosotros podríamos, a partir de pararnos en la navegación del Estrecho de Magallanes, con esos 2 barcos poner un taller de reparaciones navales que atienda a los 2 buques que van a prestar el servicio, y desde ahí nosotros clavamos la espada para fundar la industria naval fueguina. Entonces desde ahí fundamos la industria naval fueguina. Entonces logramos que los 2 barcos se emancipen del astillero Río Santiago, de su constructor, claro, y que el astillero Río Santiago, a partir de la experiencia que tiene, porque fue un astillero que se construyó a sí mismo, Perón lo que hizo primeramente fue sobre la base de la base de la Armada Río Santiago, sobre los planes que la Armada y la proyección que tenía en su momento, se construye toda la infraestructura de astillero, claro, ¿no? Claro. Se construye toda la infraestructura de astillero, que es una estructura pesada, pilotada, con entrada de vía férrea, con usina, con fundición, con los talleres de estructura, con un enorme y complejo taller de mecanizado como no existe en la Argentina y no sé si existe en América Latina, con máquinas de semejante porte, ¿no? Capaces de mecanizar piezas muy pesadas y de una dimensión muy grande. Entonces podríamos hacer nacer la industria naval fueguina y montar sobre tanto el Estrecho de Magallanes en Cabo Espíritu Santo, como también en la base de Pioneros Aeronavales del Atlántico Sur, fundada por Perón en el 49, en Río Grande, para tener una base aeronaval con industria naval y aeronáutica. Y en la base naval de Ushuaia, bueno, es perfecto el lugar y las aguas calmas de Ushuaia para montar un astillero y empezar a construir buques de guerra, buques científicos, buques pesqueros y buques mercantes. Esto sí le daría mayor complejidad industrial a la sociedad fueguina, para que además del trabajo de ensamble en fábricas de electrónica, podamos tener una industria naval que va a alentar la actividad pesquera, que solamente está en el plano de la pesca artesanal, y lo que es de mayor porte está volcado a la exportación. A la exportación. No es mercado interno. Entonces esto daría industria naval que es pesada y mecánica pesada. Martín, estaba pensando en que un poco en esta gira que hicimos nos permitió darle forma a lo que llamamos el plan director de industrialización de la Patagonia. Lo estuvimos trabajando en varias localidades que fuimos pasando, tanto lo que fue la visita en Chubut como después Santa Cruz, y en mi opinión creo que al llegar a Río Turbio, ahí con los compañeros de la mina, terminamos creo de darle forma a lo que consideramos podría ser un plan para industrializar de verdad, digamos, la Patagonia y pasar de 2,5 millones de habitantes a duplicarlo a 5 millones. En base a el carbón como energía, tanto en lo que es usinas termoeléctricas de San Nicolás, de Central Puerto, como también aprovechar y hacer las 2 trazas de ferrocarril que tenemos que hacer, una por el sector de los Andes y otra por el Atlántico. Y por último, las acerías que tendríamos que hacer, los altos hornos que tendríamos que hacer, tanto en Sierra Grande como en Río Turbio,
para que se complementen el hierro con el carbón y de esa forma volver a restablecer el servicio de los buques de ICF, que ya que los perdió y que tenemos que recuperarlos. ¿Puedes contar un poco más ese plan, lo que hablamos con los compañeros, cómo podríamos, sería más que repoblar la Patagonia, poblarla? Poblarla. Para poder poblar el territorio nacional, para poder poblar la Patagonia es necesario que haya fuentes de trabajo fijas, estables y abundantes, porque la vida en la Patagonia es áspera. El clima requiere de que haya fuentes de trabajo abundantes y energía barata y abundante, porque no se puede vivir sin calefacción. Es así de simple. Así de simple. Es corta la bocha. Entonces necesitamos carbón, necesitamos gas, porque si no nos vamos a comer el monte. No podemos talar la Patagonia para calefaccionarnos. No conviene. Lo que conviene es utilizar el gas, el carbón y calefaccionarnos no solamente en las viviendas, sino igual incluso en las fábricas, en los lugares de trabajo, porque se hace muy difícil, sobre todo en invierno, por supuesto, el poder mantener instalaciones fijas. Y para eso, el carbón de Río Turbio, estamos hablando de que el manto de carbón de Río Turbio, el manto que se está explotando, es el manto Dorotea. Es un manto de un subbituminoso que está entre 7 y 8.000 kilocalorías por muestra de 1 kilo. Bajo azufre. Muy bajo azufre, menos del 1% de azufre, 0.6% de azufre aproximadamente. Eso lo vuelve un carboncito muy especial, Sí, como dicen los geólogos ahí en la mina. los geólogos. Un carboncito muy especial porque permite que también se pueda mezclar con carbones de alto azufre y bajarle la carga. Y poder, claro, bajar la carga cuando se lo queme en termoeléctrica. Por otra parte, es un carbón de uso siderúrgico. Esto contra todos los que repiten el discurso depresivo que predican los ingleses y los norteamericanos en la Argentina, de que el carbón de Río Turbio no sirve ni para quemar, que tampoco sirve para el uso siderúrgico, porque es un carbón de mala calidad. Repiten discurso del enemigo, simulando que son entendidos, simulando que son conocedores del tema, y en realidad son meramente repetidores. Es la misma clase de personajes que manifestaban que el hierro de Sierra Grande de tampoco Ipazam era de mala calidad. era de mala calidad, de baja ley, mucho azufre, mucho fósforo. Pero están ahí los chinos llevándose lo que sobró, Rascando el fondo de la olla. Y uno se pregunta, ¿para qué van a usar los chinos el hierro que se están llevando en este momento? ¿Para hacer qué? No sé, lo mezclan con chop suey. Entonces, son mentiras que se caen con su propio peso, digamos. Se caen con su propio peso, pero sin embargo, muchos de ellos insisten. De hecho, se acercan a nosotros para tratar de envenenarnos con esos pensamientos nauseabundos, a lo cual lo único que hay que hacer es rechazarlos de pleno. Explicar como corresponde, fundamentar, argumentar como corresponde en la manera respetuosa de dirigirse a otro argentino, pero no aceptar cuando se viene sin fundamento, sin razones, a plantear que ni el carbón de Río Turbio ni el hierro de Ipazam es apto para el uso siderúrgico. Bueno, contra todas esas estupideces nos afirmamos sobre el propio conocimiento de los patriotas argentinos que hoy explotan la mina de carbón de Río Turbio y manifestamos de que no solamente es un buen carbón para centrales termoeléctricas, sino que es un muy buen carbón para uso siderúrgico. La antracita de la cual hablan los que se hacen los supuestos entendidos, casi no hay fuente de antracita. Casi no existe más en el mundo. Y porque ya se utilizó, ya se quemó. Y además del manto principal que hoy tenemos, que es un manto que tiene además un espesor de 6 metros, que lo hace una explotación extraordinaria, porque es un manto muy plano, que no tiene pliegues, no tiene ondulaciones. Exactamente. Entonces lo vuelve muy fácil de explotar. Estuvimos en el socavón. Estuvimos en el socavón, lo estuvimos viendo. Y bueno, de todo lo que es las instalaciones, todo lo que es la maquinaria de extracción, es todo importado de Polonia. Polonia. Donde son
mineros hace mucho tiempo y los propios las propias gente de Polonia le explicaban a los mineros que mantos así allá no existen, que es una hermosura, decía, porque tienen mantos muy complicados de sacar el carbón y que lo que tienen ahí es, en la jerga decían, es como una manteca. Sí, sí. Por eso es importante resaltar que teniendo una fuente de carbón abundante como es Río Turbio, al sur, el extremo sur occidental de Santa Cruz, teniendo el carbón necesitaríamos montar un alto horno, ir a buscar el mineral a Sierra Grande, el mineral de hierro, y traerlo a Río Turbio. Tenemos mina, ferrocarril, Puerto Punta Loyola, y necesitamos ahí los barcos para elevadores y los barcos. Tenemos la cinta elevadora y necesitamos los barcos para el yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hacerse de los barcos. Necesitamos mantener toda la cadena de valor logística. ¿Por qué? Porque hay que entender de que además que el flete marítimo y el flete de cabotaje es valor agregado, a su vez hay una renta comercial por el carbón, que no es solamente la del flete marítimo o la del seguro, sino es la renta comercial por el mero intercambio. Entonces, quien domina el intercambio, domina la renta comercial. Esto está fuera de la imaginación de los políticos, está fuera de la imaginación en este momento. Es lo mismo que pasa con los granos, es exactamente el mismo planteo. Nadie discute la renta comercial, todos seguían por la pizarra de Chicago y hasta ahí llega el debate. Y la única idea que tienen es cobrar retenciones. Exactamente. Ahí se muere todo. Toda la imaginación que tienen es cobrar más o menos retenciones. Nos tienen ahí como rehenes. En el tironeo permanente. En el tironeo permanente con un debate que no tiene sentido, cuando en realidad podemos estar discutiendo la renta comercial que nadie está viendo y nadie está discutiendo. Pero para poder ejercerla, ¿qué necesitamos? El flete marítimo, y como expresó la vicepresidenta de la Nación Argentina, que estuvo aquí en el Calafate, estuvo hace poquito, y manifestó aquí en el Calafate, estando nosotros presentes, que Perón no cobraba retenciones. ¿Qué es lo que venimos planteando? ¿Y entonces? ¿Qué es lo que venimos planteando? Perón no cobraba retenciones, porque Perón se apoderaba a través del IAPI de la renta comercial, y con eso se financiaba el proceso de sustitución de importaciones industriales para fabricar los bienes de capital. ¿Y de qué manera? Bueno, como por ejemplo los tractores que empezaron a fabricarse en la Argentina, los tractores Pampa, en lo cual aquello que era de producción extranjera comenzó a ser de producción nacional. Y todos los vehículos de transporte, se pagaron los ferrocarriles, bueno, todo lo que se hizo a partir de apoderarse de esa renta, que es el IAPI, ¿no? Que es la renta comercial de la nacionalización del comercio exterior con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Tema que también estuvimos viendo con la Asociación de Trabajadores del Estado. Exactamente. En Río Gallegos. Estuvimos con los compañeros de ATE, con nuestros queridos amigos además, ¿no? Nahuel Garzón, Nani Orellano, y además con los trabajadores de Río Turbio, tanto los del puerto como los de mina. Bueno, entonces, ¿qué establecimos? Vamos a ir por los barcos para poder hacernos no solamente del flete, sino de la renta comercial por el carbón. Este es un momento en el cual las fuentes de energía son muy importantes y el carbón ha pasado de $50 la tonelada a casi $500 la tonelada. Se ha multiplicado por 10 el valor del carbón. Es el momento de encargar los barcos en la industria naval argentina y a partir de ahí hacernos de las unidades necesarias para empezar a mover de 1 millón de toneladas al año a un crecimiento en los próximos 4 años de 2 millones de toneladas, que es lo que la mina hoy puede alcanzar según los propios trabajadores, ¿verdad? Según la manifestación de los propios trabajadores. Así es. Los propios mineros ya expresaban que sabían que el carbón se había ido a casi $500 y ante la idea de mandar a cotizar ya un barco para recuperarlo en la flota. Y bueno, nosotros aparte le aportamos la idea de que lo pueden vender las propias centrales, que la central Puerto de Buenos Aires podría quemar carbón tranquilamente. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena. Y bueno, ya mañana te vas, Martín, para seguir por otros lugares. Vos que te quedás y yo pego la vuelta. Exactamente. Bueno, con respecto a la industria siderúrgica patagónica, nosotros si montamos un alto horno, hay que explicar esto de manera práctica para que todos los argentinos podamos hablar en un mismo lenguaje
y con un mismo conocimiento que nos empareje a todos, porque acá eso es lo importante, emparejarnos entre todos para que todos podamos también tener, ir construyendo la verdadera democracia, que es orgánica, de base y social, porque esa es la verdadera democracia. Ahora tiene que haber para eso los canales orgánicos, y esos canales orgánicos tienen que ser los canales de información que van y que vienen sobre los temas para que todos podamos tener opinión sobre los grandes temas nacionales, porque esta democracia trucha de andar votando políticos profesionales en esto que es un espectáculo más que nada, no es una democracia, es un espectáculo donde su mayor manifestación es la televisión, ¿no? Con el mercado de candidatura del capitalismo, y el que tiene más plata tiene más medios y más presencia. Entonces necesitamos que emparejarnos entre todos para que los grandes temas de la patria estén en la cabeza y en el corazón de todos los argentinos. Para producir 1 tonelada de acero necesitamos 2 toneladas de mineral de hierro, 1 tonelada de carbón y media tonelada de cal. Para explicarlo de manera más que la bien podemos simple. sacar también acá en la propia Patagonia, en Pico Truncado. En Pico Truncado tenemos la cal. Tenemos cal también ahí. Bueno, entonces la cal esa nos sirve para neutralizar, por un lado, el azufre en el carbón, y por otro lado la cal sirve para levantar la escoria, las impurezas en el alto horno. Con un alto horno chico, tal cual el general Sabio construyó en su momento en Altos Hornos Zapla, en apenas 2 años, ¿no? Empezó la obra en 1943 y en 1945 estaba colando acero. Entonces estos tienen que ser los tiempos en los cuales nosotros tenemos que pensar. En 2 años poder estar reduciendo y refinando ese arrabio para hacer acero de uso industrial. Teniendo el carbón de Río Turbio y la mina de Sierra Grande, habría que montar un alto horno de Río Turbio y un alto horno de Sierra Grande. Entonces, abastecer a Sierra Grande con el carbón necesario para su alto horno, y mientras tanto traernos el mineral de hierro para abastecer de mineral a Río Turbio con su propio alto horno. Esto generaría 2 instalaciones fijas, industriales, pesadas, para poder abastecer de acero barato y abundante, para poblar la Patagonia. Generar empleos permanentes. Por medio de la industrialización, porque para el proceso de industrialización se necesita acero, energía y acero, que es la base de un proceso industrial. Para terminar, podríamos decir que sobre la base de ensamble de la industria electrónica de Tierra del Fuego, el camino es a poder alcanzar la sustitución de los componentes extranjeros por componentes nacionales. Esto significa que nosotros, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, el Instituto Balseiro y ARSAT, podamos hacernos de una electrónica de base para fabricar transistores, tiristores, puentes, diodos, capacitores, incluso microchips, a partir del uso de silicio electrónico, de cuarzo, con el cual, como ya hemos explicado en más de una oportunidad, poder realizar una litografía con un láser ultravioleta y luego bombardear con impurezas con iones para cambiar la conductividad del silicio. Esta es la base de fabricación de microchips. La Argentina está en condiciones de hacerlo con sus reactores de investigación de la Comisión de Energía Atómica. Pero hay que hacerse de los minerales que hoy se están llevando las potencias extranjeras, principalmente Inglaterra y sus súbditos del Commonwealth británico, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, súbditos de la Reina de Inglaterra. Bueno, necesitamos que la Dirección General de Fabricaciones Militares vuelva al campamento minero y que desde allí nosotros podamos hacernos de los minerales, de las tierras raras necesarias para poder desde allí construir esa electrónica de base donde tenemos el recurso mineral, tenemos las empresas del Estado que son capaces de realizar esta misión para tener una electrónica nacional y alcanzar la independencia económica en esos términos. Que no es meramente independencia económica en los términos de no depender de la fabricación extranjera, sino también de tener un diseño propio en una revolución tecnológica donde la Argentina no puede estar tutelada por las potencias extranjeras y también tiene cosas para decir en el futuro. Tiene cosas ¿verdad? para decir, así como pasa en el negocio automotriz, donde
somos usuarios de autos que piensan en otros lados, también podemos hacer lo mismo con la electrónica y pensar nuestros propios dispositivos en función de la tecnología conveniente y también de lo que los usuarios argentinos digamos, opinan y piensan, ¿no?